Lauri Torni fue un guerrero que literalmente vivió 3 vidas en una sola, saltando de un ejército a otro como si el destino lo empujara siempre al frente de batalla. Primero luchó contra los soviéticos defendiendo Finlandia. Luego se unió a las fuerzas alemanas en plena tormenta de la Segunda Guerra. Años después, lejos de Europa, terminó en las selvas de Vietnam como un Green Beret estadounidense. Su historia parece más una película que una biografía. Un hombre perseguido por la guerra que nunca dejó de responder cuando lo llamaban al combate. En pleno territorio de Oklahoma, esta familia posaba orgullosa frente a su casa excavada en la tierra, un refugio humilde pero resistente a las tormentas del oeste. Vivían en una época donde todo era trabajo duro, polvo y esperanza, construyendo futuro con sus propias manos. La foto captura ese espíritu pionero. Pocas comodidades, pero mucha determinación. Cada rostro refleja la mezcla de desafío y sueño que impulsó a miles a conquistar la frontera americana. Este civil de Rhodesia, ahora colorizado, parece desafiar al mundo con una sola frase: «Yo me quedo. ¿Y vos?». En un país atravesado por tensiones y cambios violentos, su postura firme refleja el espíritu de quienes se negaban a abandonar su hogar. La imagen transmite resistencia en tiempos inciertos, como si posara en medio de una tormenta política. Es el retrato de alguien que decide plantarse, aun cuando todo a su alrededor invita a huir. Este noble caucásico de Imeretia posa con una elegancia casi teatral en el estudio del célebre fotógrafo Ermakov en la Tiflis de 1890. Su porte firme y su vestimenta tradicional mezclan orgullo regional con un aire de misterio antiguo. La foto captura una época donde la nobleza aún se aferraba a sus costumbres, mientras el mundo moderno avanzaba. Es como mirar a un personaje salido de una leyenda caucásica, congelado en un retrato que respira historia. El 7 de julio de 1865, Estados Unidos aún temblaba por el asesinato de Lincoln cuando 4 de los conspiradores enfrentaron la horca en el Old Arsenal Penitentiary. La nación buscaba justicia rápida y aquel día se convirtió en un símbolo de cierre para una guerra civil que había dejado heridas profundas. Las imágenes muestran un silencio pesado, casi solemne, donde historia y tragedia se mezclan en un solo instante. Fue el final de una conspiración que cambió al país para siempre y dejó una marca imborrable en la memoria americana. En el famoso American Museum de P.T. Barnum, las Living Curiosities eran el imán que atraía multitudes hambrientas de espectáculo y rareza. Barnum mezclaba show, exageración y misterio para convertir a personas reales en leyendas vivientes. La imagen captura ese universo extravagante donde lo insólito era parte del negocio. Era un mundo de fascinación y polémica, donde cada figura parecía sacada de un cuento imposible hecho realidad. Días después del golpe de Pinochet, las calles de Chile se llenaron de hogueras donde ardían libros considerados peligrosos por su ideología. Aquellas pilas encendidas no solo destruían papel, sino voces, ideas y sueños que habían marcado a toda una generación. La imagen muestra el choque brutal entre miedo y pensamiento, entre poder y libertad. Fue un momento oscuro donde las palabras se convirtieron en enemigos y el fuego en censura. Typhoid Mary aparece al frente, con una expresión que mezcla fastidio y desafío, convencida de que la estaban castigando sin razón. Aunque parecía perfectamente sana, cargaba la fiebre tifoidea como una sombra invisible que enfermaba a quien nos cocinaba. Su caso se volvió una batalla entre ciencia, derechos individuales y miedo público. Esta foto captura el inicio de una historia que la convertiría en uno de los nombres más polémicos de la salud pública. Esta familia aleutiana aparece reunida en un campo de internamiento estadounidense durante los turbulentos años 40, intentando mantener dignidad en medio de la incertidumbre. A pesar del frío y las barreras, conservaron tradiciones y vínculos que los mantenían unidos. La foto muestra rostros que cuentan historias de resistencia silenciosa. Es un recordatorio de cómo, aún en tiempos duros, la identidad y la familia se vuelven refugio.
Unity Dalkery Mitford, una socialite británica excéntrica, llevó su obsesión por Hitler al extremo de perseguirlo hasta ganarse un lugar en su círculo. Él, fascinado por su nombre cargado de mitología germánica, creyó que su encuentro estaba escrito por el destino. La imagen refleja ese vínculo inquietante entre admiración, política y fascinación obscura. Su historia parece un episodio surrealista donde lo personal y lo ideológico se mezclan peligrosamente. En agosto de 1944, tras la liberación de Francia, 11 mujeres de Chartres fueron rapadas públicamente bajo la acusación de colaborar con los nazis, entre ellas Simone Tussaud. La escena, capturada por Robert Capa, es tan brutal como simbólica, justicia popular convertida en espectáculo. La multitud observaba mientras la humillación se transformaba en catarsis colectiva después de años de ocupación. La imagen sigue siendo un recordatorio incómodo de cómo la euforia por la libertad puede mezclar venganza y dolor. Old Betsy, un cañón improvisado casi digno de una película, fue armado a las apuradas para defender el barrio de las Legaciones durante la rebelión de los Boxers en 1900. Pese a su aspecto rudimentario, se convirtió en símbolo de ingenio y desesperación en medio del asedio. Soldados y civiles confiaron en esta arma casera como si fuera su última carta. La imagen colorizada revive ese momento tenso donde creatividad y supervivencia iban de la mano. En los años 80, la magia de los videojuegos vivía en los arcades, no en tu bolsillo. Había que salir de casa, juntar monedas y competir codo a codo con desconocidos que pronto se volvían rivales legendarios. La foto captura ese ritual perdido. Luces de neón, ruido de botones y sueños de récords. Era una época donde el juego era comunidad, adrenalina y aventura fuera de casa. En pleno París de 1900, este jurado con galera anota con solemnidad casi cómica la pesca de un competidor en un evento olímpico tan peculiar como elegante. La escena mezcla deporte, exhibición y un toque teatral propio de la exposición universal. Cada captura se evaluaba con la misma seriedad que un salto olímpico, pero con más bigotes y menos glamour. La foto es un vistazo encantador a una época donde hasta la pesca podía convertirse en espectáculo internacional. Este hombre del temprano 1900 posa con una calma casi cinematográfica, envuelto en lo que parece ser un ambiente tropical digno de Sudamérica. Su ropa y postura cuentan una historia silenciosa, como si estuviera esperando un barco, una carta o un destino inesperado. La luz suave del retrato le da un aire de explorador o comerciante de tierras lejanas. Es una de esas imágenes que invitan a imaginar vidas enteras a partir de una sola mirada. En plena revolución de diciembre de 1944, estos soldados británicos se tomaron un respiro para intentar descifrar inscripciones en griego antiguo en la Acrópolis. Entre caos político y disparos a lo lejos, parecían turistas improvisados tratando de entender un idioma de miles de años. La escena mezcla guerra y curiosidad intelectual de forma casi absurda. Es un recordatorio de que incluso en los momentos más tensos, el pasado siempre encuentra la manera de llamar nuestra atención. En 1929, mientras la colectivización obligatoria transformaba por la fuerza el campo soviético, carteles como este intentaban pintar el cambio como una revolución educativa. Campesinos, lean libros, decía la propaganda, como si la lectura pudiera suavizar el choque brutal entre tradición y Estado. La imagen mezcla optimismo oficial con la dura realidad de aldeas enteras forzadas a reorganizar su vida. Es un retrato perfecto de cómo el régimen usaba las palabras para encubrir una transformación implacable. Dorothy Counts camina con la cabeza en alto en 1957, ignorando las burlas de quienes rechazaban su presencia en una escuela exclusivamente blanca. Su determinación brilla más fuerte que el odio que la rodeaba. La foto capta un acto silencioso pero poderoso de valentía en plena lucha por los derechos civiles. Cada paso que dio ese día se convirtió en un símbolo de dignidad frente a la discriminación. En 1987, en Hashimpura, 42 hombres musulmanes fueron detenidos por la Policía Armada Provincial de Uttar Pradesh en un operativo que pronto revelaría su verdadero y trágico propósito. Llevados lejos de sus hogares, fueron ejecutados extrajudicialmente y arrojados a canales como si sus vidas no valieran nada. La imagen refleja el clima de tensión sectaria que sacudía a la India en esos años. Este episodio sigue siendo una herida abierta y un recordatorio doloroso de lo que ocurre cuando el poder pierde humanidad. En 1952, los miembros de la familia Ovichi, artistas judíos enanos que lograron sobrevivir al horror de Auschwitz, celebraron Hanukkah haciendo lo que mejor sabían: actuar sobre un escenario. Su presentación rebosaba humor, tradición y una fuerza interior imposible de apagar. La foto captura un momento donde el arte y la vida triunfan frente a la tragedia. Es un recordatorio luminoso de cómo la cultura y la resiliencia pueden renacer incluso después de la oscuridad más profunda.
Esta familia acomodada posa en una sala donde cada mueble parece contar su propia historia de lujo y estatus, desde las molduras hasta aquellos enormes portones que dominan la habitación. La escena respira elegancia de principios del 1900, posiblemente en algún hogar distinguido de Illinois. Hay un aire solemne pero orgulloso, típico de las fotos familiares de la época. Es una ventana a un mundo donde el confort y la estética eran símbolo de éxito y progreso. En Sarajevo, 1995, este hombre sostiene un periódico con las palabras que toda una generación soñaba leer: "La guerra ha terminado". Su rostro parece mezclar alivio, cansancio y una incredulidad silenciosa después de años de horror. La ciudad, marcada por el asedio, finalmente respiraba un poco de paz. La foto captura ese instante mágico donde la esperanza vuelve a entrar por la puerta después de mucho tiempo. Este sacerdote guerrero de la resistencia griega posa junto a un compañero partisano alrededor de 1943, combinando fe y lucha en una misma figura. Su sotana y su arma cuentan una historia única de un pueblo que se defendía como podía de la ocupación. La imagen desprende fuerza, convicción y un toque casi legendario. Es como ver a un héroe antiguo renacido en plena Segunda Guerra Mundial. Reinhard Heydrich, uno de los hombres más temidos del régimen nazi, era tan despiadado que Hitler lo apodó el hombre del corazón de hierro. Como arquitecto de la solución final, su figura encarna la maquinaria más oscura del Tercer Reich. Su poder crecía sin freno hasta que la resistencia checa ejecutó una operación casi imposible para asesinarlo en 1942. La imagen recuerda el rostro frío detrás de algunas de las peores atrocidades de la historia. En 1959, miles de alemanes desplazados tras la Segunda Guerra Mundial marcharon en protesta por el trato que recibían en la Alemania occidental. Sus pancartas reflejaban heridas aún abiertas y un deseo profundo de reconocimiento y justicia. La escena muestra a un país intentando reconstruirse mientras lidia con las sombras del pasado. Es una imagen poderosa de cómo, aún después de la guerra, la lucha por dignidad continuaba en las calles. Esta estatua, alegoría de Goethe, observa desde lo alto del ayuntamiento de Dresde un panorama devastado, apenas meses después del bombardeo de 1945. Su figura serena contrasta con la ciudad en ruinas que se extiende a sus pies, como si la bondad resistiera incluso entre los escombros. La foto de Richard Peter captura ese silencio triste que queda tras la destrucción total. Es un símbolo poderoso de esperanza mirando hacia un futuro que aún debe reconstruirse. Esta familia de clase media alta posa en plena cena, rodeada de muebles elegantes y una decoración que grita comodidad y estatus en los primeros años de 1900. Cada detalle, la vajilla, las cortinas, la mesa bien puesta, refleja una vida ordenada y próspera. Aunque la foto se compró en Illinois, su origen exacto sigue siendo un pequeño misterio. Es una ventana íntima a un hogar que encontraba orgullo en la rutina y la tradición familiar. Este raro retrato muestra a un joven Churchill de apenas 21 años, luciendo con orgullo el uniforme de los 4th Queen's Own Hussars en 1895. Antes de convertirse en el famoso estadista, era un aventurero ansioso por acción y gloria. Sus ojos reflejan la ambición de alguien que ya intuía un destino extraordinario. Es como ver el prólogo de una de las vidas más influyentes del siglo XX. Los Firthy 13 de la 101 aerotransportada posan antes de lanzarse en paracaídas hacia Francia justo después del mediodía del día D. Con sus caras pintadas y actitud desafiante, parecían más una banda salvaje que una unidad de élite. Fueron de los primeros aliados en tocar suelo francés, encargados de marcar las zonas de salto para toda la invasión aérea. La foto irradia esa mezcla única de valentía, locura y misión imposible que define a los verdaderos pioneros del D-Day. Este soldado confederado yace donde cayó, en la propiedad de Susan Alsop, durante los feroces combates de Spotsylvania en mayo de 1864. La imagen tomada el 20 de mayo captura la crudeza absoluta de la guerra civil sin adornos ni heroísmo. Cada detalle del terreno habla del caos y la violencia que arrasó la zona. Es un recordatorio silencioso de la enorme cantidad de vidas que se perdieron en uno de los conflictos más sangrientos de la historia estadounidense. En 1935, Mussolini posa frente a una estatua de Augusto César, intentando vincular su régimen con la grandeza del Imperio Romano. Su saludo rígido busca proyectar fuerza, continuidad y un aura casi mítica. La escena es pura propaganda, diseñada para envolver la política con símbolos antiguos. Es un momento donde la historia clásica se usa como escenografía para ambiciones modernas. Onni Koko, apenas un adolescente de 14 años, se unió a las filas de los blancos durante la Guerra Civil Finlandesa de 1918. Su rostro joven contrasta con la dureza del conflicto que dividió al país en cuestión de meses. Como muchos niños soldados de la época,
fue arrastrado por la pasión política y el deber que otros le impusieron. Murió en la batalla de Tampere, convirtiéndose en uno de los tantos jóvenes que no llegó a conocer la paz por la que luchaba. En 1865, un pequeño Theodore Roosevelt de solo 6 años observó desde una ventana cómo pasaba la procesión fúnebre de Abraham Lincoln por Union Square. Aún sin saberlo, estaba presenciando un momento clave de la historia estadounidense. La imagen lo convierte en testigo silencioso del final de un líder y del inicio de una nueva etapa para el país. Es casi poético pensar que aquel niño curioso terminaría ocupando la misma presidencia décadas después. En 1928, Leonid Kulik lideró una expedición al misterioso lugar donde, 20 años antes, una explosión colosal arrasó los bosques de Tunguska. Lo que encontró fue un paisaje aún marcado por árboles derribados, como si una fuerza invisible hubiera golpeado desde el cielo. Su búsqueda alimentó teorías sobre asteroides, energía cósmica y fenómenos que la ciencia apenas podía explicar. La imagen captura ese intento casi heroico de comprender el mayor impacto registrado por la humanidad. En 1968, este retrato muestra a Antônio de Oliveira Salazar en el último tramo de su larguísimo mandato, al frente del Estado Nuevo portugués. Aunque menos conocido que otros dictadores europeos, su poder fue igual de firme y, sobre todo, más duradero. Su figura transmite una mezcla de austeridad, rigidez y control absoluto. Es la imagen de un líder que, pese a su aparente calma, marcó a Portugal con décadas de autoritarismo. El príncipe Odone de Saboya, hijo de Víctor Manuel II, creció bajo el peso de una enfermedad genética, producto de la endogamia típica de la realeza europea de la época. Su cuerpo pequeño y frágil contrastaba con el enorme linaje al que pertenecía. Aún así, destacó por su inteligencia, curiosidad y pasión por las artes y la arqueología. La foto de 1850 nos muestra a un joven noble cuya vida desafió las expectativas de una corte obsesionada con la perfección. Abushiri, el comerciante de origen omaní en el centro de la imagen, se convirtió en líder inesperado de una rebelión contra la Compañía Alemana del África Oriental entre 1888 y 1889. Logró unir a comerciantes árabes, tribus africanas y comunidades suahilis en una causa común contra el dominio colonial. Su resistencia, aunque finalmente sofocada, sacudió los cimientos del control alemán. La imagen refleja la fuerza y determinación de un hombre que transformó el comercio en revolución. En 1903, la comunidad judía de Kishinev se reunió para un funeral simbólico tras la profanación de varios rollos de la Torá durante el pogromo que sacudió la ciudad. La escena muestra a hombres y mujeres acompañando esos textos sagrados como si fueran personas, reflejo del dolor profundo que sufrieron. El acto fue una mezcla de duelo, resistencia espiritual y denuncia. La imagen es un testimonio silencioso de cómo una comunidad respondió con dignidad frente a la barbarie. Se dice que esta foto captura a unas supuestas brujas victorianas posando en 1875, mezclando misterio y teatralidad propia de la época. Sus expresiones y atuendos sugieren un ritual o simplemente un juego con lo oculto frente a la cámara. La imagen refleja la fascinación victoriana por lo esotérico y lo sobrenatural. Parece un instante congelado donde la imaginación y la superstición se encuentran frente al lente. Esta foto escolar de New Athens, Ohio, captura a un grupo de niños posando frente a la antigua escuela, con miradas llenas de curiosidad y timidez. Cada rostro parece contar una pequeña historia de la vida rural a finales del siglo XIX o comienzos del XX. La escuela, sencilla pero imponente, era el centro del aprendizaje y la comunidad. La imagen transmite la inocencia, la disciplina y la rutina de una época donde la educación era todo un ritual. En 1987, los habitantes de Enniskillen huyeron aterrorizados tras el atentado del Día del Recuerdo durante un desfile civil, perpetrado por el IRA. La explosión dejó 11 muertos y decenas de heridos, marcando a la comunidad con un dolor profundo.
La imagen captura el caos, la desesperación y la confusión de un momento trágico. Es un recordatorio sombrío de cómo la violencia puede irrumpir en ceremonias de paz y memoria. Esta mujer de Rhodesia desafía el cambio con su camiseta que dice «Yo me quedo» y «Vos», mostrando una postura firme en medio del final de una era. Entre 1979 y 1980, mientras se acercaba la independencia de Zimbabue, muchos blancos optaron por emigrar a Sudáfrica. La imagen refleja resistencia, orgullo y cierta nostalgia por un país que estaba transformándose rápidamente. Es un instante que captura la tensión y decisiones personales ante un cambio histórico. El archiduque Franz Ferdinand y el Kaiser Wilhelm II posan juntos durante una excursión de caza en Springay, primavera de 1912, mostrando camaradería entre monarcas europeos. La imagen refleja una época en la que las élites compartían tiempo y rituales de ocio, lejos de los conflictos que se avecinaban. Sus miradas y posturas denotan jerarquía, tradición y un aire de majestuosidad informal. Es un instante que parece trivial, pero precede años antes del estallido de la Primera Guerra Mundial. Dos capitanes del ejército real italiano se muestran relajados y juguetones en esta foto de los años 1870, rompiendo la seriedad habitual del uniforme y la jerarquía militar. Sus gestos revelan camaradería y un lado humano pocas veces capturado en imágenes oficiales. La escena refleja cómo, incluso en tiempos de disciplina estricta, los soldados encontraban momentos para el humor. Es un instante divertido que nos acerca a la vida cotidiana detrás de las insignias y los desfiles. Este retrato muestra a Joshua Abraham Norton, más conocido como el Emperador Norton I, quien se autoproclamó emperador de los Estados Unidos alrededor de 1871. Aunque nunca tuvo poder oficial, se convirtió en una figura entrañable y excéntrica de San Francisco. Su porte solemne contrasta con la extravagancia de su título, mezclando dignidad y humor. La foto captura la curiosa combinación de fantasía y realidad que hizo de Norton un personaje inolvidable en la historia estadounidense. Giuseppe Ungaretti aparece en su estudio, escribiendo y fumando en pipa, inmerso en la creación de su obra literaria. Como figura clave del hermetismo, transformó la poesía italiana con un estilo conciso, profundo y experimental. La foto transmite la intimidad de un escritor dedicado, rodeado de papeles y pensamientos. Es un instante que refleja la pasión y concentración detrás de la literatura que marcó el siglo XX en Italia. El presidente Bush y el vicepresidente Cheney están en el PEOC durante los ataques del 11 de septiembre de 2001. Recibían información confusa sobre los vuelos secuestrados, incluyendo United 93. La tensión en el búnker refleja la magnitud de la crisis que enfrentaba Estados Unidos. La foto captura un instante donde el liderazgo lidia con el caos y la incertidumbre. Esta es la última fotografía conocida del Titanic, tomada frente a la costa de Irlanda el 11 de abril de 1912. El majestuoso transatlántico se muestra imponente, ajeno al destino trágico que le esperaba días después. La imagen transmite la grandeza y el orgullo de la ingeniería de la época. Es un testimonio silencioso de la gloria y vulnerabilidad de uno de los barcos más famosos y trágicos de la historia.